Muy buenas noches y bienvenidos a Así Somos. Ya no les voy a preguntar cómo están. Gracias. Lo decidí. Gracias. Ayer decidí que preguntarles cómo están es absurdo porque todos me dicen bien, sí. Aquí estamos. Uno no sabe qué decir en realidad. Sí, así que voy a ir directamente a nuestra invitada de hoy día. Gracias por acompañarnos, Guillermina Guzmán, académica y experta en comportamiento humano, que me imagino que por ende tendremos mucho que hablar. Guillermina, ¿todo bien? Con dolor de alma. Con dolor de alma. La verdad es que sí, así estamos conectados. Y partamos contigo, Lama, porque la verdad es que hay proyectos y leyes que se están barajando en el Congreso, como por ejemplo la subida del sueldo mínimo, la baja de las dietas parlamentarias, además de este proyecto que ha sacado ronchas, el anti-encapuchados. Sí. Por supuesto, no podemos obviar la situación que está viviendo Fabiola Campillay, herida de gravedad mientras que esperaba la locomoción colectiva para ir a su trabajo, y le llegó una bomba lacrimógena. Desgraciadamente, su estado es grave, estamos justamente esperando que dentro de su gravedad salga y poder contar dentro de esto la mejor de las noticias posibles. Y además manifestaciones en particular siguen. ¿Cómo va esto, La Madrid? Comenzamos con el sueldo mínimo, un tema que ha estado presente desde que comenzaron las protestas, una de las peticiones importantes dentro de la agenda social, y en la jornada de ayer se llegó a una discusión para que este fuera de 550.000 pesos bruto para todas las empresas que produzcan menos de 75.000 UFs anuales, que es el equivalente a un poco más de 2.000 millones de pesos. Para entrar en materia, revisamos el siguiente titular. Comisión de Trabajo aprueba indicación para que el sueldo mínimo llegue a los 550.000 brutos. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una indicación del proyecto de ingreso mínimo garantizado que impulsa el gobierno. Esto se contradice con lo que había estado anteriormente, que era la idea de que el sueldo mínimo de 301.000 pesos, si no me equivoco, llegara a 350.000 con un subsidio que iba a dar directamente el Estado. Claro. Hoy día la situación es bastante distinta porque, a pesar de que tiene esta letra chica que habla de que habla específicamente acerca de que si tu empresa produce anualmente menos de 75.000 UF o 75.000 UF, que son alrededor un poco más de 2.000 millones de pesos. Es que eso quiere decir menos de 200 millones de pesos mensuales. Más o menos. Debería ser el Estado quien subsidie esta diferencia, que es de 250.000 pesos en el fondo. Ahora, si tu empresa produce anualmente más de 75.000 UF, esa diferencia corre por cuenta del empleador. A mí me parece que es una medida bastante positiva. Sin embargo, hace unos días que me comentaba alguien a través de las redes sociales y me decía, yo gano más del mínimo, sin embargo, si se sube el mínimo, va a igualar con lo que gano yo y se iguala a todos dentro de un mismo margen. A mí me parece que el aumento de los sueldos debería ser de porcentajes a personas que reciban, por poner un número, hasta 1 millón de pesos posiblemente. Y cada una de esas personas tenga un aumento, estoy dando cifras a ciegas, de 20%, 30% más, cosa que todos en el fondo puedan aumentar su ingreso. Algo así como las pensiones, pero dependiendo del ingreso que tú recibes, claro, un porcentaje de aumento. Me parecía ridículo que un tremendo empresario en nuestro país que gana mucho dinero mensualmente tenga un aumento del 20% de su sueldo, no lo necesita. Además que va a generar un problema quizás de congelamientos de sueldo en algunos casos cuando no era necesario, por tirar una idea. Exacto, me parece que es muy positivo el sueldo mínimo, pero también creo que lo iguala con otras personas que ya ganaban más del sueldo mínimo, y sin embargo esas personas también podrían acceder a ciertas cosas un poco más. Eso es dentro de mi opinión personal. Fue aprobada por 7 votos contra 6. Bastante cerrado estuvo esta comisión, y finalmente la diputada del Frente Amplio, Gael Llomans, fue la que presentó la posición opositora dentro de la comisión. De hecho, tenemos una declaración en Twitter de esta misma diputada. La revisamos. Acabamos de aprobar en la Comisión de Trabajo una indicación al proyecto de ingreso mínimo del gobierno para aumentar el sueldo mínimo a 550.000 pesos, brutos, y que el subsidio solo vaya a las pymes. Esperamos que el gobierno respalde, ya no hay excusa que valga. Esta es una urgencia. Es importante la protección a las pymes. Generalmente se hablaba de que se les castigaba muchísimo. Si tú mañana quieres tener una pequeña empresa o emprender,
tienes que pasar por muchos procesos para poder llegar a tener tu empresa. Trámites. Sí, y es bastante complejo, finalmente queda mucho en el camino. Sí. Esto busca proteger a esas mismas pymes y que puedan mantener también dándole trabajo a muchos chilenos. Ahora, perdón. Por favor, Guillermina, ¿qué te parece a ti que estos cambios que todos estamos viendo, estos proyectos que están, si bien en el Congreso, pero conversados por todos, se hayan generado a raíz de estas movilizaciones sociales? Mira, a mí hay dos cuestiones que me llaman profundamente la atención. Lo primero, la celeridad con que esto se va haciendo y de repente en esa celeridad no se gradúa bien, porque tú tenías mucha razón en lo que estabas manifestando recién. ¿Qué pasa con ese que ya recibe 550.000 bruto al mes? Y entonces si se iguala el que está más bajo, ¿qué pasa con ese? No tiene ningún incentivo. Exacto. Y entonces ahí también empieza a haber un desasosiego y una disconformidad. Por otro lado, las pymes son un sector en Chile bastante maltratado. Primero por lo que ellos tenían, ¿no es cierto?, que pagar y que no se les extendían los plazos y muchos de sus acreedores insistían presionándolos, fueron bajando a veces producción porque no tenían los implementos. Entonces hacer estas cuestiones tan rápidamente, sin pensar en las consecuencias, yo creo que no son buenas soluciones. No es atinado llegar y con tanta celeridad tomar una decisión sin también pensar en las consecuencias que eso va a traer. Siendo, Guillermina, que mucha gente piensa que efectivamente el gobierno ha sido lento, que haya dado pasos de tortuga a la hora de ir tomando decisiones para mejorar, digamos, el descontento social. Porque esto es algo concreto y bueno. O sea, es que hay una buena señal, pero lo que dice Guillermina... Yo tengo mis reparos. Primero, creo que lo que dice Guillermina tiene mucho sentido porque efectivamente las pymes han sido muy maltratadas. Hay que recordar el tema de los pagos a 30, 60 días y 90 días. Y a veces incluso pagos que se demoran en el tiempo, digamos. Que eso entiendo que hay una ley ya que está vigente. Que máximo 30 días. Máximo 30 días. Eso por un lado. Pero finalmente el tema central del sueldo mínimo tiene que ver con el costo de la vida. Claro. Y yo creo que eso es muy complejo y eso no se pone tampoco en el tapete. Porque en definitiva, fíjate que a mí no me importaría que alguien igualara el sueldo conmigo, con otra persona, es que efectivamente a mí me sigue ganando, me sigue sirviendo, o yo puedo seguir atendiendo a las necesidades que tengo. Si te alcanza. Exactamente. Pero no significa un cambio, digamos. No, o sea, al contrario, yo podría llegar incluso a entender... fíjate que entendería que hay como un equilibrio positivo, que otros tengan las mismas posibilidades que yo. Creo que una de las cosas que uno hoy día toma en consideración es la desigualdad que hay. Desigualdad emocional, desigualdad educacional, desigualdad de salud, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo un vecino X que tiene una condición o ha tenido una historia más menoscabada que la mía, y yo de alguna manera soy un privilegiado, y veo que él se está privilegiando y no encuentro el descueve. El problema es que el costo de la vida sigue subiendo, que además, perdón, y lo comentábamos de hecho ayer justamente, Eva, ha seguido subiendo. Han visto lo que ha subido las bencinas, han visto lo que ha subido, o sea, ha seguido subiendo. Pero eso lo regula la canasta familiar. La canasta familiar, ¿o no? Bueno, pero lo que te quiero decir es que en definitiva... Que hay muchos productos que no están dentro, además. Claro, pero ¿sabéis lo que pasa? Lo que pasa... La bencina tiene que ver con el precio del dólar. Con el precio del dólar y el precio del barril de petróleo. Pero sabes que Jaime tiene un buen punto respecto al límite de cuánto alcanza. Y hablando con varios expertos en la materia, así en todos estos días, fíjate que todos más o menos regulaban que un sueldo en donde ya te alcanza y si te llega a pasar algo puedes pagar ese inconveniente. Ellos lo redondeaban como los 620.000 pesos. ¿Cuánto, perdón? 620.000. Ese es como... Que tú podías echar mano a una urgencia y tienes algo, esa digamos, persona, tienes un colchón. Ahí digamos que está su dignidad básica. Fíjate que divertido, yo un economista me decía que eran 900.000 pesos. Imagínate. O sea, a ese nivel de al debe podríamos llegar a estar respecto a lo que es el costo de la vida. ¿Cómo va? Claro. Entonces tú de repente dices, primero está la burbuja inmobiliaria, que es absolutamente desmedida. Segundo está el hecho de que ciertos barrios cuestan más que otros, que también es una locura. Claro. Tercero está la gente que construye casas pero paga de acuerdo a no sé qué cosa. Después está el tema de las contribuciones para la tercera edad, y la verdad es que para todo el mundo, las contribuciones, en el fondo tú nunca eres dueño de tu casa, sino que tú toda la vida estás pagando arriendo.
Chile es uno de los pocos que tiene ese sistema, por si acaso. En el resto de los países uno paga su casa y la paga. Punto. Se acabó. Es tuya. Es tuya, claro. La puede hipotecar. Entonces, desde ese punto de vista, pues te digo, yo creo que una cosa es el sueldo mínimo y otra cosa es el costo de la vida. Y yo creo que tú en la ecuación no puedes sacar uno sin el otro. Eso es lo que me pasa a mí. Así es. Sí, Toda la razón, me Jaime. parece que Jaime tiene toda la razón, que si las medidas del sueldo mínimo que se están tomando, ¿no es cierto?, no va de la mano con un costo de vida como el que ya estaba o que se baje, es difícil porque en el fondo vas a poder comprar lo mismo o menos, aunque te sirvan el sueldo. O sea, si hay tantas cosas como la benzina y todo eso que dependen del dólar, que entre paréntesis creo que hoy cerró como en 830, No, o sea, sería una locura. Es una locura. Entonces, efectivamente es una locura. Entonces, tiene que ir de la mano con precios razonables y moderados respecto sobre todo a las cosas básicas, ¿no es cierto?, que requiere una familia. Y respecto a las pymes, efectivamente, yo creo que tenemos que generar conciencia de cuidarlas porque ellas efectivamente generan muchísimo La mayor trabajo. cantidad de trabajo. Son las que están dando más empleo. Y ahora yo me hoy día. pregunto, ¿es eso que se fijó, ¿no es cierto?, con el sueldo mínimo y todo eso con respecto a las pymes que ganan de cierto rango hacia arriba? Me imagino que se va a revisar un historial, que es desde este punto hacia atrás. Pero es la realidad que algunas pymes, no estoy hablando de las principales, no estoy hablando de las grandes empresas, no. Estoy hablando de la mediana empresa, la pequeña empresa. En el fondo, ellas hoy, donde no se ha podido normalizar, o sea, no se ha podido normalmente estar en una jornada completa de trabajo, muchos han tenido que cerrar antes, ¿no es cierto?, por todo lo que hemos visto, las manifestaciones y todo, tampoco deben estar generando los recursos, obviamente, que generaban antes. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio para aplicar ese historial que a lo mejor ya no es la realidad de hoy de una pyme? Exactamente, a eso me refería yo cuando decía esta celeridad sin medir las consecuencias, porque muchas pymes hoy día no están teniendo la productividad que tenían antes del estallido social. Claro, Guillermina, ¿y sabes lo más grave? Que podría significar que esas pymes, como no tengan espalda, ¿no es cierto?, tengan que echar gente y que queden con ya está desempleados. ya está ocurriendo, Eugenia, ya que está ya ocurriendo. están despidiendo gente y otras que han sido siniestradas. Y entonces, ¿qué hacen con la gente si no tienen ni siquiera la infraestructura para poder funcionar? Tienen que rearmarse. Se está pensando en hacer una intervención para que el banco, podría ser Banco Estado, les otorgue algún crédito a ciertos años plazo como para que puedan rearmar y no tener que despedir a tanta gente. Tiene una tasa muy preferencial. Exactamente. Claro, pero es seguirse. Claro, para apoyarlos, no para tenerlos encalillados el resto de la vida. Es para apoyarlos, pero también se siguen endeudando. Ojo. Sí, o sea, a lo mejor podría crearse un subsidio o algo que pueda ayudar. Pero es que ahí tenemos que empezar a regular, porque en el fondo dar medidas reales. Eso es lo que dice Guillermina, que esta celeridad deja fuera un montón de variables como las que estamos viendo. Claro, y muchas más que sea sustentable en el tiempo. Mira, y no solamente eso, porque pensaba en algo. Primero, una cosa que pucha, voy a cometer una infidencia porque algo que dijiste contábamos antes de partir el programa, pero que tiene que ver en realidad con la ambición desmedida que ha tenido nuestra sociedad y que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que también hay miles de riesgos porque ¿sabes lo que pasa? Y creo que lo comentábamos ayer. Hay un segmento de la población muy pequeño que de verdad esta crisis que nos está afectando a todos, porque nos está afectando a la gran mayoría de los chilenos, pero hay un porcentaje que no le afecta nada. Ah, claro, los que tienen más espalda. Nada. Y que podrían, de verdad, dar señales certeras para cambiar un poco la situación. Sí. De verdad. O sea, que no tienen necesidad de cerrar, que pueden mejorar los sueldos, que pueden hacer miles de cosas que no necesariamente las hacen. Y son señales importantes. Lo otro que yo creo que también es importante dentro de esta ecuación es qué es lo que pasa con el Código del Trabajo. Que no es menor, porque resulta que aquí, ¿cuántas personas realmente, por ejemplo, boletean, no están contratadas, por ende no se les impone, etcétera, etcétera? Lo que hablamos de los basureros, ¿te acordás? Bueno, exactamente, entonces tú tienes una situación donde dice, ya, el sueldo mínimo va a ser tanto, fantástico, ya, ok. Podemos lograr bajar un poco, porque, perdón, pero Chile es el país de la usura. Sí, es el país de la usura. O sea, de verdad, aquí los intereses que se cobran, los impuestos son que se cobran, brutales. altísimos. Los impuestos son altísimos y los intereses son altísimos. Lo hemos hablado miles de veces. Una persona se compra una casa y no paga, ni siquiera paga dos, tres casas, paga 10 casas y 15 y 20 casas. O sea, nunca terminas de pagar. Y en ese sentido, por eso me hace mucho sentido lo que estabas diciendo tú, Guillermina, porque yo digo, claro, fantástico, pero fíjate, los rayados, pasé por fuera de uno de los bancos y decían, aquí por sacar plata son 900 pesos. Yo pensaba, cresta, por sacar plata, o sea, en el cajero, chuta, son 900 pesos. Si una persona necesita en un día
3 sacadas de plata son 2.700 pesos. Se calcula por persona. Y si son 550.000 pesos lo que gana, que además es bruto, no es líquido, ¿sabes que no es poca plata? Y además no es poca plata. pez que se muerde la cola, porque efectivamente está informalidad a la hora de trabajar, que no tengas contrato, o porque a lo mejor a ti te interese no tenerlo, que no te lo hagan, termina afectándote a la hora de las pensiones. No has cotizado. Al final termina siendo el efecto dominó, que tiras una flecha y te da la escoba. Eva, porque eso fue con todo el modelo económico neoliberal que empezó a implantarse, ¿no es cierto? Entonces vino esta moda, porque antes tú ibas a trabajar en una parte y tenías tu contrato de trabajo. Exacto. Y luego empezó esta modalidad que no se hace contrato, es con boleta honorario. Y tú decías, bueno, pero ya llevo tanto tiempo con boleta honorario. No, es que va a seguir con boleta honorario. Y si no le gusta, pues hay 10 esperando su puesto. Y ese ha sido el manejo tremendamente maléfico. Por supuesto. Para los trabajadores, te fijas, para nosotros. Y eso es lo que se ha implantado y se ha hecho algo legal. Exacto. Porque así lo dice. Funcionó como amenaza. Esto es lo mismo con lo que eran. Qué horror. Ojo, dije lo que eran, porque está prohibido, pero hace poco lo siguieron ocupando. Me refiero al famoso cheque en blanco cuando entráis a un centro hospitalario. Exactamente. Un cheque en blanco. Perdón, se sigue ocupando. Se sigue ocupando. Firmas un pagaré. Tú firmas un pagaré. Lo comentábamos el otro día con la María Eugenia, mi hermana. Es una amenaza eso. Perdón, es brutal. Es brutal. Mi cuñado que falleció en un minuto cuando estaba muy enfermo, yo creo que alguna vez se los conté a ustedes. Sí, a mí. Llegamos de urgencia, mi hermana me pidió que la esperara en la clínica, ya llegó mi cuñado entubado, o sea, de verdad lo tenían que revivir. Claro. Revivir, o sea, lo entubaron, eso significa que está muerto y había que revivir. Y yo tengo la obligación de atenderlo. Perdón, y mi hermana antes de que pasara, su marido, fíjate, su marido, ella angustiada, los niños en la casa, yo esperándola, mi cuñado. Y ella no, tuvo que pasar primero a firmar todos los pagarés. Inhumano, además inhumano. A mí me parece que lo único que hay que pagar antes de que te lo entreguen es la comida rápida. Y si te van a dar como comida rápida, que es el comportamiento de la comida rápida, pues estamos en lo correcto. La decisión que fue tomada respecto a la asignación del sueldo mínimo fue brutalmente lamentada por el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien calificó de irresponsable la decisión que se tomó, la votación que se realizó. Es más, tenemos la declaración de este mismo, mira. Cuando la admisibilidad de un proyecto pasa a ser como un juego, no solo me preocupa decir que es inadmisible, sino que me parece irresponsable que esa decisión se tome porque se tiene una mayoría dentro del Congreso. Yo entiendo que la mayoría del Congreso es para eso. Eso es, ¿no? Eso claro. Es obvio. O sea, esa es la idea de que voten. Por eso votamos, además nosotros, para que nos representen. Claro. Es que hay un buen punto, porque las votaciones no pueden ir en el orden de calmar a las multitudes, sino de dar una respuesta concreta, y que esto da a entender de que siempre se puede haber hecho para igualar obviamente la situación de vida de cualquier ser humano en este país. Claro. Entonces, si se siguen haciendo mal las cosas, y si toman las palabras del análisis que ha hecho Guillermina, todos nosotros acá, y obviamente el ministro, hay que pisar huevo acá. Aparte hay un detalle, hablábamos del costo de la vida y hablábamos del tema del combustible, que inevitablemente durante las próximas semanas por el aumento del dólar va a ir aumentando cada jueves. Pero le podrían sacar el impuesto. Perdóname, es que a eso quiero llegar. Perdóname. Todos los ciudadanos de este país pagan el impuesto al combustible, que es como de casi 400 pesos, si no me equivoco. Altísimo. Es altísimo, casi la mitad. Sin embargo, las mineras no lo pagan. Claro. Y no debería ser al revés, no deberían pagar las empresas que producen miles de millones de dólares anualmente, las que paguen ese impuesto en lugar de lo que estamos pagando nosotros. Si se bajara el impuesto al combustible, créeme que el costo de la vida bajaría bastante, incluso bajarían otro tipo de servicios. Oye, ¿tú sabes por qué? El flete en este país es lo que se cobra muchas veces cuando aumenta el combustible. No creo equivocarme, pero ¿tú sabes por qué existe ese impuesto al combustible? No. Por el terremoto de Valdivia de 1960. No, del 85. Del 85, perdón. Iba a estar 2 años. Y lo del peaje también. Pero iba a ser 2 años. Iba a ser 2 años para poder reconstruir las carreteras. 85. Y después se quedó ahí, y hoy día, la última vez que se trató este tema, se argumentó de que ese dinero se ocupaba para tapar otros hoyos. ¿Cuáles serían? No, ese hoyo jamás te lo van a decir. No te van a transparentar cuáles otros, porque eso seguramente va a una caja chica. O sea, es como el tag. Ay, hay tantos pagos que te han dicho hoy va a ser por un tiempo y después quedaste para siempre pagando. Es verdad. ¿Y qué pasa con la baja de la dieta parlamentaria? Perdón, Guillermo. Porque los convenios que hicieron con quienes hicieron las vías, ¿no es cierto? Y licitaron, entonces ahí dejaron amarrado por tantos años el cobro Ricardo del Lagos Cor. Así es. Digamos con nombre y apellido.
Claro. Uno de los temas que más... el CAE también. También se lo debemos. Gracias, Ricardo. Gracias. Uno de los temas más comentados durante las últimas semanas tiene que ver directamente con la disminución de la dieta parlamentaria. Algo que a muchos chilenos les molestaba, porque, digamos las cosas como son, eran sueldos bastante altos, tomando en cuenta también de que van a trabajar muchas veces cuando quieren y muchas veces se ausentan más de lo que debería ser necesario. Respecto a este tema aprobado el día miércoles, tenemos el siguiente titular. Aprueba por unanimidad rebajar de manera transitoria dieta parlamentaria y altas autoridades en un 50%. O sea, va a disminuir hacia la mitad. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad 150 votos a favor, la rebaja de la dieta parlamentaria y otras remuneraciones en un 50% de manera transitoria. Ahora, de manera transitoria. Sí, lo que pasa es que no me gusta esa palabra. Esto tiene un plazo de 60 días. Ya. Para que este ente externo que va a empezar a regularizar los precios de las autoridades haga un análisis y determine finalmente si esta baja va a ser del 50%. No solamente eso, sino que va a ser para las altas autoridades de Estado, y los que quedaron fuera de esta disminución son los consejeros regionales, los concejales y los alcaldes. Digamos las cosas como son. Un concejal gana entre 500.000 y 900.000 pesos, y ojo, si no asiste al consejo municipal, se le resta, algo que no pasa con las cámaras. Primero, un alcalde gana alrededor de 2 millones de pesos, un poco más, me imagino que depende de la comuna también. 3, 4, por ahí, pero no más que eso. No más que eso. O sea, se están acercando los sueldos que tienen muchas personas que son parte del mundo político, y sin embargo, en el caso de los parlamentarios estaba completamente disparado. Pero tengo dos preguntas. ¿Esta transitoriedad va, una, con el porcentaje de bajada, o dos, con el tiempo en que va a bajarse ese porcentaje? Es Primera pregunta. Eso. Y segunda, ¿tiene letras chicas este proyecto? Lo que pasa es que lo que te decía antes, tiene que revisarlo la comisión que va a estar a cargo a partir de ahora de revisar los sueldos. Hay 60 días. No sabría decirte si eso va a ser realmente así, porque hay que esperar a los... Es casi como las investigaciones que hacen cuando la Fiscalía tiene 60 días para hacer una investigación. Es muy parecido. Ahora, a mí, yo creo que la mejor señal para todos los ciudadanos que no creen mucho en la clase política es que haya sido aprobado por unanimidad. Me cuesta mucho decirlo. Es verdad. A pesar de que hubo un par de abstenciones, nadie votó en contra. Finalmente, porque hoy día hay muchos ojos mirándolos y anotando, mira, este fue el que dijo y después no lo hizo. Me parece que necesitan tener cierto nivel de concordancia con lo que dicen en pantalla y lo que hacen. Los mejores actos son aquellos que se hacen cuando no hay nadie mirando. Exacto. Ahora, ojo, hoy día todo se hace de esta manera. Se rechazó la reducción de asignaciones parlamentarias. ¿Recuerdan? Esa parte yo no encuentro interesante. Esa parte interesante. Recordemos que hubo una pequeña protesta de parte de los asesores de muchos diputados y senadores, porque veían que iba a mermar su salario, su campo laboral. Posiblemente si hay una reducción, en vez de tener 5 asesores, que ya me parece muchísimo, va a tener que tener 2 nomás, que sigue siendo mucho también. Pero también conversaba, no sé si era Salfate, que efectivamente existen asesores dentro del gobierno que podrían trabajar tranquilamente con nuestros diputados y nuestros senadores sin tener necesidad de que sean externos, porque ahí tú no sabes si es el primo, si es el marido de la hermana o si es el sobrino que viene saliendo de la U. Hay un montón que tú puedes acceder a ellos que están ahí. Son por eso. Exacto, entonces, eso. Del Congreso, que son parte del Congreso. Claro. Entonces, esa baja en asignaciones me parece, además de razonable, incluso debería ser que utilizaran a esa gente que está flotando y que efectivamente no están haciendo nada como asesores de estos diputados y senadores sin tener que aumentar o incrementar el sueldo por esta causa. Ahora, lo que yo sumaría es lo que pasa con los concejales. Me parece que hay que castigar la ausencia. Muchos se llenan la boca diciendo, no, que yo soy de tal región y estaba allá haciendo una investigación, y muchas veces nadie tiene la seguridad que eso sea así. Me parece que es muy importante la asistencia a las cámaras. Durante el último año se han acostumbrado a dar chipe libre y no estar presente cuando votaste por esa persona, asumes que él te va a representar ahí. Mira, tú quieres que esa persona esté presente el máximo tiempo posible. Mira, para ser claro, las ausencias se castigan monetariamente, pero en un porcentaje que es bajo. Vale decir, si es que esa persona no fuera ni un día del mes o de las veces que le corresponde ir, igual recibiría una gran cantidad de plata. Y lo que sí tienen como garantía, así como muy manga ancha, es que las ausencias no tienen que justificarlas. Exacto. O sea, no tienes por qué explicar por qué no fuiste. Guillermina, ¿cuál es tu opinión de esto? Porque mientras que hablábamos de la palabra transitorio, mientras que hablamos de sonreías, quiero escucharte. Mira, a mí me produce una dicotomía mental tremenda esto. Porque por un lado, claro, la ciudadanía está exigiendo que los diputados y los senadores bajen sus dietas parlamentarias.
Y después de varios días, después de un par de semanas, lo toman en cuenta y se discute. Y fíjate, se aprueba. No obstante eso, todo lo que son gastos de representación, eso no se toca. Ya. ¿Y no será que esos gastos de representación son similares o muy iguales a lo que es la dieta parlamentaria? Sí, pues. Y por otro lado, Mira, ¿por qué a los diputados y a los senadores no se les sanciona sus ausencias? Yo he escuchado, porque a veces escucho el canal, ¿no es cierto?, del Senado o de la Cámara de Diputados, y de pronto lo que está en tabla se bajó porque los parlamentarios no quisieron, Exacto. no quisieron abordar ese tema. Y eso fue hace 1 o 2 días atrás que lo escuché. Por eso hay muchos proyectos que llevan durmiendo 15 años dentro de la Cámara. ¿y cómo se fiscaliza eso? Nadie fiscaliza, ese es el problema. Ellos se fiscalizan ellos mismos. Pero ¿cómo puede ser? Pues ellos mismos se proponían su sueldo. Y lo aprobaban por unanimidad en 2 minutos. Y solo lo subían. Solo lo subían, nunca fue, oye, deberíamos bajarlo, no, siempre hacia arriba. Oye, pero este giro que da Guillermina es muy bueno, porque efectivamente si te están sacando por un lado una plata, pero por otra te la están dejando, a lo mejor efectivamente equipara la pérdida, lo que hoy día no se toca, es intocable. Sí. Es cierto. Pero, por favor, Guillermina. Es una Mira, vuelta es una duda que interesante. yo tengo, y amén de eso, me hace sentir nuevamente una vulneración hacia la ciudadanía. ¿Por qué razón? Porque ellos han sido electos por la ciudadanía para representar la ciudadanía y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Así es. Y ha pasado todo esto, y yo por lo menos en el sector donde vivo no he visto ni concejales, ni diputados, ni senadores por ese distrito, ni menos al alcalde acercándose a la ciudadanía a saber, a ver, vecinos, qué ha pasado, cómo están viviendo este proceso, qué pasa con las barricadas. Vivo en una intersección de 2 avenidas donde no hay semáforos. Y eso es peligrosísimo, con una estación de metro enfrente que fue vulnerada, quemada, saqueada, y no he visto ninguno de nuestros representantes yendo a conversar. Pero sabes que es una sensación muy generalizada. Hoy día estaba viendo televisión, otro canal, y efectivamente aparecían personas que viven en la cisterna y decían, nosotros acá no hemos visto ni la presencia del alcalde, ni la presencia de concejales, nos sentimos muy desamparados. Entonces, en general, es una sensación que es real y que tiene hoy día gente de muchas comunas. Lo que pasa es que me parece que todavía han hecho oídos sordos con cierto petitorio, que es la falta de calle, de conexión con las personas y con los compatriotas, con los votantes, de parte de la autoridad y de parte de cualquier político. Parece que esa parte todavía no la quieren entender muy bien, prefieren hacer política desde las redes sociales. Otro punto importante son los proyectos de seguridad pública, que tiene que ver directamente con la ley de anticapuchados y un par de proyectos más que fueron presentados. De hecho, para comenzar a hablar de esto tenemos el siguiente titular. Presidente Piñera sube presión al Congreso por 4 proyectos para detener la violencia. Deben transformarse ahora, en cuestión de días, en leyes de la República. Esto fue el día de ayer también, una reunión de emergencia con parte de sus ministros para revisar los hechos de violencia que han ocurrido en las últimas semanas en nuestro país, que pareciera que la escalada no se va a detener, cuando pensamos que posiblemente después de las brutales quemas de estaciones de metro no se iba a seguir viendo el fenómeno. Aún se sigue viendo. Esta mañana en Pudahuel se incendió una fábrica de Petricio. De cosméticos. Sí. Y entonces tú te das cuenta que todas esas personas que trabajan ahí van a quedar sin trabajo. Recordemos lo que pasó con esta empresa de ropa interior, que tuvo que despedir a las 800 personas que trabajaban ahí. Son 800 compatriotas que hoy día se encuentran sin la posibilidad de trabajar. Se hizo un punto de prensa donde habló de estos 4 puntos que son bastante importantes para la agenda de gobierno, que lamentablemente, y entiendo que quieran frenar los hechos de violencia, pero dejan de lado otros temas también que son importantes dentro de la agenda social. Lo que ellos proponen es lo siguiente: la ley anti-encapuchados, ley antisaqueo, ley antibarricadas y resguardo de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas. A mí me parece que eso es... A ver, voy a poner de ejemplo, mucha gente lo está conversando actualmente, el documental acerca de la revolución que se vivió en Ucrania en el año 2013 al 2014. Fueron 92 días de protestas y marchas en las calles, y donde una de las malas medidas que tuvo, lo estoy poniendo como un ejemplo,
el gobierno ucraniano fue hacer una ley también muy parecida a los anticapuchados. Más allá de hablar de las capuchas, ellos hablan de las personas se pretendían poner cascos. Que cualquier persona que fuera vista con cascos en la calle iba a enfrentarse al rigor de la ley. Sin embargo, y obviamente también con un poco de simpatía, los ucranianos decidieron ocupar ollas y distintas cosas que no fueran cascos para poder continuar que cumplieran la misma función con su revolución. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Piñera? Lo tenemos en la siguiente declaración. Estos proyectos son absolutamente urgentes y necesarios. Chile y los chilenos necesitamos mejores herramientas para combatir esta violencia criminal que hemos conocido en las últimas semanas. Por eso estos proyectos que están en el Congreso, continúa, deben transformarse ahora, en cuestión de días, en leyes para la República, que nos permitan contar con herramientas para resguardar a la ciudadanía. Continuadas. Anoche, el martes 26 de noviembre, Chile vivió una nueva y triste jornada de destrucción que causó angustia y temor en los chilenos. Hoy más que nunca, Carabineros y la TDI necesitan nuestro total apoyo y respaldo, fueron las palabras del presidente Sebastián Piñera. Le tengo una pregunta a todos, quiero partir por Guillermina, pero me encantaría que aunque sea brevemente me las contestaran. ¿Ustedes no creen que hoy día la violencia y la delincuencia le está quitando legitimidad al movimiento social, a las demandas sociales? Guillermina. Indudablemente que sí. Se está naturalizando el acto vandálico después de la marcha, que es absolutamente pacífica. Y estos grupos están provocando demasiado daño. Cuando tú interpelas con ellos, no tenemos nada que perder. Claro, cuando has construido nada, nada tienes que perder, más que satisfacer tu ira. Por otro lado, tú te das cuenta que no siempre son mujeres, hombres, jóvenes que estén en su sano juicio. Algunos ya están algo bebidos, otros han consumido algún estimulante y eso se nota por el comportamiento lleno de ira que están exacerbadamente haciendo. Entonces allí tú empiezas a pensar, ¿es necesario robar tanto? Hoy día tengo entendido que incautaron 5 vehículos que estaban cargados de mercaderías. A mí me tocó ver una imagen de un muchacho joven que le retiran porque van y lo interpelan y va arrancando de un supermercado con un plasma y como se lo quitan, lo tira al suelo y empieza a patear encima de él. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que ya se cambió el matiz. Ya no es la demanda ciudadana por cuestiones que son absolutamente entendibles y necesarias, sino que estos grupos que están dedicados a vandalizar y a causar daño están empobreciendo más a la población. Y eso es muy triste. ¿Qué opina el resto con respecto a la violencia? ¿Cómo le va quitando en el fondo legitimidad a las demandas? Y cómo finalmente habrá gente que hoy día se cuestione hasta cómo se me ocurrió salir a la calle a exigir mis derechos si mira lo que están haciendo con mi país, cuando ellos tienen todo el derecho a reclamar lo que es justo y a pedir equidad. Fíjate que amerita un análisis bien profundo, porque a la hora de colocar todas las cartas sobre la mesa, hay que analizar, digamos, en un entendimiento lo más parejo posible, es que hace que una persona haga eso. ¿Cuál es su nivel de rabia que ya no le interesa construir? No le dice que, mira, oye, el presidente acaba de mejorarlo todo, no me interesa, quiero romperlo todo. Yo ya no creo en nada, no quiero estar acá y tampoco quiero que ustedes estén acá. ¿Cómo se junta eso? Como algunas autoridades han dicho, que el mundo anárquico, pero que no es tal, porque no es el mundo anárquico históricamente como se comprende, digamos, con alguna propuesta filosófica del caos, sino que derechamente como alguien que es un nihilista nomás, con el mundo narcotraficante, por ejemplo, que sí han hecho arrestos suficientes, pero no creo que explique todo el fenómeno que se está dando. ¿Pero atenta contra las demandas sociales directamente? De todas maneras sí, pero finalmente aquí la pregunta que, o sea, la respuesta que daban algunos expertos en la materia también, era que quizás esto se podría controlar de mejor manera y sin pasar por derecho humano a nadie, el término de una mejor inteligencia sobre cómo contener a las personas alborotadas de manera excesivamente desmedida, con una mejor disposición de recursos que simplemente, digamos, esté todo tan mal administrado nomás. Entonces, sí, tu respuesta está claramente que lo delegitimiza, pero quizás podría tener una solución. Sí, yo también estoy de acuerdo que afecta porque de repente está como todo demasiado mezclado y uno debería
separar, ¿no es cierto?, de lo que es el manifestante que exige sus derechos, una vida más digna y que está en todo su derecho y con toda razón, además, por las diferencias que hay en nuestro país. Pero por otro lado está el vandalismo, estos jóvenes o personas que lo quieren destruir todo lo que está al paso sin darse cuenta que muchas veces lo que están destruyendo le está afectando a la gente más pobre, quizás a vecinos de ellos, a gente que ellos no querrían, yo creo, dañar. Entonces ese es el tema, que efectivamente si se sigue destruyendo, ¿no es cierto?, lo que les sirve a todos los chilenos, el metro, empresas que dan trabajo, ¿quiénes son los más afectados? Las personas que efectivamente que se quedan sin trabajo. Entonces, si se toma conciencia de eso, hay otros países que nos han demostrado que son, en ese sentido, tienen esa inteligencia de decir, esto no lo vamos a destruir porque nos sirve a todos los chilenos, ¿cierto? Y creo que eso se debería considerar. Fíjate que a mí me pasa, a ver, una cosa es, yo creo que aquí hay un tema bien complejo que tiene que ver con, efectivamente, una cierta delincuencia que funciona desde sus dinámicas delictuales, digamos, su cabeza delictual. Pero también tú te enfrentas a cabros que, por ejemplo, han caído en la adicción o consumen neopren para paliar el hambre. Y que evidentemente pierden noción de realidad y son de un nivel de violencia tremendo, que muchas veces caen en la delincuencia, pero por razones más bien sociales brutales. Te enfrentas a jóvenes que se han prostituido y que han recibido una cantidad de abusos tremendos. Hay muchos jóvenes que han caído presos y que pertenecen lamentablemente al Sename, lo que también pone en perspectiva cómo hemos actuado como nación y como sociedad respecto al cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces me parece que es una situación súper delicada, súper delicada, porque creo que finalmente este vandalismo tiene varias vertientes que tenemos que analizarlo con mucho cuidado. Por otro lado, Guillermina hablaba de algo que tiene razón. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de estar en algunas manifestaciones, pero la verdad es que las veces que yo he estado han sido muy pacíficas. Muy pacíficas. Muchísimas. Muy pacíficas. La gran mayoría. La gente muy respetuosa. Y es más, voy a decir una cosa bien brutal. Fíjate que los encapuchados, que los que están criminalizando, muy pacíficos, son primera línea, establecen pero son pacíficos, distintos. Entonces uno también además tiene que establecer diferencia. ¿Qué encapuchado y qué encapuchado? Claro, por eso yo hablaba de la violencia en general. Por eso, y me parece muy importante lo que estás diciendo. La delincuencia en general. Y por eso me parece importante. El hábito no sea el monje, como dice mi madre. Y ahí hay una cosa que, y nuevamente, sorry, pero voy a caer nuevamente en esta autoflagelación, porque creo que los medios tenemos que hacer este análisis. Tenemos que no solamente establecer la criminalización del hecho, no solamente mostrar la violencia y hablar de la violencia desgarrando vestiduras, sino que también tenemos que establecer esta otra parte la que radiografía es muy violenta. Porque de verdad que un cabro chico se prostituya para vivir es de una violencia horrorosa y probablemente ese niño tiene una rabia descontrolada que hace justamente lo que describió. No quiere que me corren nada. ¿Sabéis que me llevo el plasma? Me quitan el plasma, rompo el plasma. Me importa un carajo. Ahí fuera el sistema. realidad el problema no es el plasma, el problema es la rabia. Exacto. Y eso yo creo que nosotros como medio laboral que tenemos que mostrar, tenemos que también explicitarlo. No podemos solamente decir qué terrible es la violencia en realidad lo que está haciendo, porque si no también nosotros estamos deslegitimando el movimiento, nosotros los medios de comunicación. Y eso sí, fíjate que me... ¿Sabes qué? Solo rescatar estamos en otra. Algo que decía Jaime, alguien por ahí da un ejemplo que grafica bien lo que tú estás planteando, que es como un papá que nunca ha pescado a su hijo, lo ha maltratado, incluso en algún momento viene y dice, ¿sabéis qué? Me voy a enmendar. Hijo, disculpa, quiero que te sientes que no estás loco, yo no voy a hablar contigo. O sea, el niño no quiere. O sea, por supuesto no le decir, ahora voy a ser buen papá, dame un plazo, dame un tiempo, claro, porque de buena primera... Déjame ver si es verdad. Ahora yo no me voy a... Exacto, yo no me voy a sentar acá simplemente porque te ocurrió ser bueno conmigo ahora, que lo viste haber hecho siempre. Sí, lo hemos hablado acá igual en días anteriores, que acá no solo hay un cambio de que el gobierno tiene que hacer esto, el Congreso aprobar ciertas cosas, esto también parte desde la familia, desde nosotros como sociedad, en la parte humana también. O sea, no solamente con que tengas mejor sueldo, obviamente que todas esas cosas ayudan, pero también hay una parte emocional, lo que decíamos, los abandonos, lo de los niños del Sename, realmente eso es inaceptable. O sea, hay que sí o sí tomar medidas, así como está mejorando Chile en algunos aspectos, tenemos que mejorar en todos los aspectos y ser más empático con el que tenemos al lado. Y aquí claramente la familia, por ejemplo, es fundamental.
Es que ahí cabe, cabe dentro de los roles fundamentales de la familia. Proteger, educar, ¿no es cierto?, contener. Y por otro lado, tú dijiste, Eugenia, una palabra clave, la empatía, que además tiene 3 variables, que es la empatía cognitiva, la compasiva y la afectiva. El cómo yo me pongo en el lugar del otro, el cómo lo contengo y cómo rearmo todo esto. Y esa parte a nosotros como país, como cultura, como identidad, nos hace muchísima falta. Es la base de todo. Exacto. Así es. Así es, por supuesto vamos a seguir conversando con Guillermina, con todos acá en el panel, y vamos a ver también la situación tan dramática que está viviendo nuestra zona central. Siguen con alerta roja, tengo entendido, Valparaíso, también Machalí. Exactamente. Y vamos a seguir en Así Somos, así que vamos a una pausa comercial y volvemos. Lama. Claro, respecto a lo que hablábamos anteriormente, el Senado aprobó de manera inmediata esta ley anti-encapuchados, con 22 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones. Y el proyecto propone que las personas que se presenten en actos públicos que sean tranquilos, autorizados o no autorizados, y que cubran su rostro, o sea, que traten de ocultar su identidad, van a terminar pagando con sanciones de reclusión menor en su grado medio de 541 días a 3 años y 1 día. Eso es la situación que se encuentra actualmente, además de los otros puntos que se busca aprobar de parte de la autoridad. Seguiremos, me imagino, durante los próximos días informando respecto a este y otros puntos de la agenda de gobierno y, por supuesto, lo que nos importa a todos los chilenos, que es la agenda social. Muchísimas gracias, Lama. Y la verdad es que estamos todos conmovidos y muy preocupados por el estado de salud de Fabiola Campilla. Cuéntanos cómo está, qué ha ocurrido, cuáles son las novedades de esta situación. A ver, hay que decir que dentro de la infinidad, obviamente, de querellas que hoy día Carabineros debe enfrentar, se suma un episodio tan triste, digamos, como los ya mencionados, que es el caso de esta mujer, esta madre, esta esposa, que simplemente por el hecho de estar en un paradero de micro rumbo hacia su trabajo, finalmente es impactada, sin ella estar participando en nada particular que tenga que ver con las manifestaciones. Recibe en su rostro una bomba lacrimógena, que los detalles del resultado de esa acción vamos a pasar a relatar. Tenemos primero titular, señor director. Fabiola Campillay perdió la visión de ambos ojos tras sufrir impacto de bomba lacrimógena de parte de Carabineros en la comuna donde ella trabaja y vive, que es San Bernardo. Estamos hablando de una mujer de 36 años, madre de un pequeño de 8 años, que el martes por la noche iba como a su trabajo, ¿cierto? Esta planta manufacturora de alimentos, y a las 8:30, cuando estaba ahí tranquilita esperando, digamos, que pasara el bus que la dejara en su pega, pasa una manifestación. Ella iba a trabajar. Llega Carabineros, comienzan a disipar obviamente el tumulto, y sucede que dentro de las formas en que por aquel entonces se utilizaban algún tipo de estos armamentos de dispersión, una bomba lacrimógena sale despedido y la golpea en el rostro. Por supuesto, esto le generó una serie de problemas tremendamente graves que, como ya pueden ver, implicó que ella perdiese la vista por completo, y es producto, digamos, de todas las fracturas que recibió en el cráneo. Salfa, ¿ese diagnóstico es 100% definitivo? Porque no sé por qué hoy día, viendo televisión, escuché también por parte de otro canal decir que era su ojo izquierdo el que hoy día tenía 100% en el fondo de no visión, y que estaban todavía tratando de hacerle cirugías y de tratar de salvar algún porcentaje del otro ojo. Por eso te pregunto si es un diagnóstico definitivo. Buena pregunta, es muy parecido al caso de Gustavo. Ese ojo lo perdió de inmediato, que fue producto del primer impacto, y lo que intentaron después, esto sucedió el martes, hace un par de días nada más, es que finalmente ella, según indica el informe, quedó completamente ciega. Ahora, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta esta querella, y con estos detalles que te entregaba. Esto también se difundió durante esta tarde la noticia. Ahora, ¿qué tan grave, o sea, qué tan peligroso eran las bombas lacrimógenas? Bueno, lo son cuando a ella le disparan a 15 metros de distancia, que es más o menos, según los testigos, el cálculo. Acuérdense que esta famosa escopeta de perdigones se decía que debieran ser ocupadas a 30 metros de distancia y que lo calculaban al ojo nomás.
Pues bien, esta bomba lacrimógena que, como yo le comenté alguna vez, yo recibí una en décadas pasadas. Duele tremendo, solo me pegó en la pierna, pero me dejó una ampolla grande. Y ella, según los testigos, le impacta esto desde 15 metros. Además son 15 pasos. Y además están hirviendo. Sí, o sea, hay que recordar que no solamente es el impacto, sino que además es algo tremendamente caliente. Claro. Y el impacto del golpe. Absolutamente. Ella actualmente la tienen en coma, ¿cierto? Está en un coma inducido, viendo, digamos, porque hay otras cosas que reparar ahí, porque si bien ella perdió su visión en primer ojo, tiene que ver por el impacto en sí, claro, pero lo otro tiene que ver, digamos, por todas las fracturas que se generaron en su cara, digamos, en su cráneo. Tiene fractura nasal también. Absolutamente, que es tan de cerca que recibió este impacto. Una vez más, como en el caso de Gustavo, trataron de hacer todo lo posible, pero todo lo humanamente posible, más estaba más allá de sus capacidades médicas. ¿Qué es lo que dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Lo siguiente respecto a este nuevo caso de alguien que pierde la visión de ambos ojos. Mira, INDH se querella por homicidio frustrado contra carabineros en favor de trabajadora que ya confirmadamente quedó ciega. A ver, el organismo nos presentó esta querella según lo denunciado por su hermana y su esposo. Finalmente, Sergio Mico, precisamente, él dice lo siguiente respecto a lo que viene de aquí en adelante con este nuevo incidente. No es posible, dice él, que en menos de un mes 2 personas hayan perdido la visión completa por la violenta acción de la policía, que no se condice con los protocolos que deben seguir. Hay que no remarcar, no hace falta subrayarlo, pero no deja llamar la atención que en ambos casos, donde 2 compatriotas pierden completamente la vista, uno no estaba haciendo nada, está sacando fotos, y la otra, esta mujer de 36 años, estaba esperando un micro en el paradero. O sea, no estaba participando, estaba sentada, estaba ahí así como que pasa rápido al micro para ir a mi trabajo a las 8:30. Entonces, bueno, yo creo que está más que claro, y esto es un segundo caso emblemático que, bueno, la justicia tendrá que responder al respecto. Guillermina. Dolorosísimo. ¿Qué quieres que te diga? A mí me impacta profundamente. Primero el joven Gatica, un estudiante de psicología, un chiquillo con un proyecto de vida que recién empezaba como un joven adolescente, ¿verdad? Y quedar porque estaba sacando fotos de una manifestación y entonces yo suelo reflexionar en torno a él y decir, ¿qué imágenes habrá captado a través de sus ojos que era preferible dañarlos? Yo me hago esa pregunta y no creo que sea insano hacérmela. Y en el caso de esta mujer de 36 años que salió de su hogar a su trabajo. Yo escuché una declaración de su hermana que ella decía, bueno, como había tanta violencia afuera por las marchas, etcétera, yo decidí acompañarla para que ella no estuviera sola. Claro. Entonces también ahí reflexiono y digo, por suerte estaba su hermana, porque con el impacto ella debe haber visto nada, pero por lo menos la escuchaba, y eso es una contención tremendamente importante. Y finalmente, no puedo no manifestarme en decir dónde están los protocolos que las fuerzas de seguridad que nos tienen que proteger y brindar ese bienestar están actuando indebidamente. Y eso me duele. ¿Sabes qué? Yo estoy totalmente de acuerdo con Guillermina, y acá no solamente hay un tema porque esta noticia es muy triste, no solamente hay un tema de que del responsable y todo eso, de tomar las medidas necesarias, sino que también me imagino yo que acá se podrá pedir alguna jubilación anticipada, ¿no es cierto? Algún tipo, si bien nada compensa el perder la visión, porque creo que es uno de los sentidos que yo creo que es más complejo perder, porque si uno dice el olfato, la audición, son complejos, pero creo que la visión, por lo menos para mí, creo que es el más complejo. Entonces, es una persona que no es tan fácil, o que ya por lo menos el trabajo que estaba, me imagino que ya no va a poder seguir. Entonces, tiene un hijo de 8 años, o sea, ¿cómo se puede de alguna forma ayudar a esa persona a que siga, que pueda mantener a su hijo, a su familia, y que tenga un bienestar, una calidad de vida excelente a partir de esto tan terrible que le tocó vivir? Ahí nuevamente
queda al descubierto las falencias de nuestro Estado. No solamente por este hecho que muy bien describe Guillermina, sino que porque efectivamente cuando tenemos a una persona que tiene algún tipo de daño, estamos capacitados como Estado, como nación, de contenerla. Estamos capacitados efectivamente una persona que tiene un accidente, en este caso está toda una investigación, pero no es un accidente, esto no es un accidente. O sea, uno no puede decir perdió accidentalmente, no, aquí hubo una situación brutal. Pero en general, estamos capacitados como nación para contener a esas personas que efectivamente han tenido algún tipo de problema, que efectivamente han tenido un accidente y han perdido la visión, han perdido la audición, han perdido un brazo. Exacto. ¿Estamos realmente capacitados? ¿Cómo el Estado le garantiza en el fondo poder vivir dignamente, no tener que pasar? Y desde ahí es terrible. A propósito, incluso de lo que preguntabas hace un rato, Eva, porque uno empieza a darse cuenta, pucha, que tenemos tanto que hacer. Sí. Efectivamente, tenemos tanto que crecer como Estado, como nación, como sociedad además, o sea, en el sentido de empatizar. Fíjate que quería retomar algo que decía Guillermina que me parece muy importante. Cuando ella hace esta analogía simbólica de qué es lo que vio Gustavo, o sea, es muy potente porque de alguna manera, ¿qué se está tratando de ocultar? ¿Qué se está tratando de invisibilizar? Simbólicamente, estoy hablando desde un simbolismo porque, porque es una metáfora, pero es una metáfora brutal. ¿Qué estamos tratando de que la sociedad no vea, de que nuestros jóvenes no vean? ¿Qué se está haciendo ahí? Y por eso me pareció súper interesante esa analogía poética pero horrorosa que hiciste. Es como mantener el velo. Exactamente. De cierta manera. Oye, pero es que ahí también, fíjate, en ambos casos, ambas personas tenían sus sentidos y aprendieron a vivir con esos sentidos. Ahora tienen que hacer un largo reaprendizaje para poder seguir en forma autónoma. Exacto. Y entonces nosotros como sociedad, retomo lo que tú, Jaime, preguntabas, ¿estamos preparados para hacer ese acompañamiento a que estas personas sigan viviendo en forma digna? Exacto. Claro. Sí, ese es el Además, súmale que tampoco nunca hemos hecho la inclusión completa. Ahora, ojo, Algo que yo creo que seguimos al debe brutalmente. yo quiero destacar una cosa chiquitita. Los compañeros de Gustavo están aprendiendo braille. Sí. Y quieren justamente acompañar. Qué bueno. Mira qué lindo. Están apoyando, pobrecita, ya le dio pena. Pero es un buen chico. Pero eso te habla justamente de una sociedad que está acompañando. Exactamente. De eso se trata. Pero Jaime, fíjate ahí el síntoma, son sus pares. Son sus padres. Claro, la gente que lo quiere. Claro. Son sus pares con los que él está en el cotidiano, en el día a día, con quienes ha comentado hasta ese instante sus proyectos, sus sueños, sus ilusiones, sus frustraciones. ¿Y qué pasa con el resto de nuestra sociedad? Sí, fíjate bien, nada más pensemos, aquí en Santiago, ¿cuántas esquinas tienen la plaquita del nombre de la calle con braille? Muy poca. Perdóname, de hecho sube un ascensor y algunos ya le sacaron algunos pisos el braille. Sí, de verdad. Sí. Para la gente que está lisiada, por ejemplo, en silla de ruedas, ¿cuántas rampas hay? Absolutamente. No todos tienen la rampa. No. Hay incluso colegios, centros de educación superior que no tienen el acceso para personas que estén en silla de ruedas. Exacto. Entonces, esa injusticia la estamos haciendo nosotros y no podemos seguir invisibilizándola. Tenemos que ser conscientes, despertar y hacernos cargo de que esa inclusión no sea solamente una bella palabra aguda. Sea completa y desde todos lados. Ahora, respecto a este hecho, Carabineros envió un comunicado, tiene algo que decir, por supuesto, donde lo lamenta. Julio Santelices, el coronel de Carabineros, dice lo siguiente. Nosotros lamentamos, primero ahí está, nosotros lamentamos sin lugar a dudas la lesión sufrida por Fabiola. Empatizamos con la familia, le entregamos nuestro afecto y lamentamos profundamente lo ocurrido. Vuelvo a decir, esto lo dice Julio Santelices, coronel de Carabineros. Es un comunicado, digamos, que cumple, digamos, con... Claro, es un poco más como personal. Yo creo que ahí faltó un poco decir, vamos a hacer respetar nuestros protocolos, que es lo que hubiese esperado cualquier persona posteriormente a lo que pasó. Sí.
Y vamos a subsanar esto. Fíjate que yo habitualmente intento vivirlo en mi existencia, porque yo en algún minuto decidí vivir en coherencia, que no es fácil, entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. No siempre es fácil. Y de repente me miro y digo, Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Pero bueno, como me he dedicado a la academia toda mi vida profesional, enseño a mis jóvenes profesionales en formación que ante un error uno tiene primero reconocer el daño, ofrecer la disculpa y enmendar el daño. Perfecto. Y aquí yo veo un reconocimiento, un reconocimiento del daño, un ofrecer una disculpa generosa, amable, pero ahora la propuesta. ¿Cómo se enmienda? Maravilloso. Exactamente. Completamente de acuerdo. No nos vamos a olvidar nunca de esos 3 pasos que son no justos y necesarios y que han hecho mucha falta en tantos de estos temas. Ahora, esto es algo que comienza a investigarse, ella todavía está en un centro hospitalario, se inicia un largo proceso ahora, del cual nosotros, por supuesto, como programa, como siempre lo hemos hecho, vamos a estar atentos para ver cuáles son sus conclusiones, que esperamos sean las más correctas, justas y compensatorias de esta situación. Y desde acá le mandamos mucha tremendo. fuerza para ella y para su familia. Sí, toda. Mucha fuerza. ¿Qué pasó? Nosotros tocamos un tema que fue realmente pendiente dentro de este estallido social de las manifestaciones, que tenía que ver con llegar a tomarse las nuevas plazas de congregación de multitudes como son los malls, ¿cierto? Estos centros de multitiendas. Pues bien, hay uno que es insigne, ¿cierto? Como es el Parque Arauco, el primer mall, digamos, instalado en nuestro país. Y ayer se dio una situación bastante compleja, pese a que los manifestantes lograron mantenerse dentro de un margen de pacifismo como pocas otras veces hemos podido visualizar a través de las cámaras de los noticiarios. Tenemos titular, señor director, cuando quiera. Dice ahí, manifestantes protestan con extintores al interior del Parque Arauco. Hubo agresiones de clientes, si bien hubo otros que también ayudaron. Mira, podemos ver el registro, señor director, cuando quiera. Ahí están dentro de una multitienda. Mira, están muy apresuradamente queriendo salir porque comienzan a bajar las cortinas metálicas. Obviamente eso los va a dejar ahí acorralados, encerrados. Y por supuesto, digamos, sabemos que es poco conveniente, aún cuando están manifestando en absoluta paz y tranquilidad. Entonces es por eso que se apuran en tratar de pasar por debajo de esta reja metálica. Ahora lo que sí ocupan extintores que, mira, no, sin bajarle perfil ni nada, ofrece un cierto inconveniente, pero no genera un daño. Ahí estamos viendo la imagen de... claro. No, pendejo de mierda. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros hicimos este tema? Que era bastante interesante porque en términos de la modernidad urbana en la cual nos desplazamos, esto ha reemplazado para muchos las plazas, son los centros de congregación en donde no siempre necesariamente tienes que ir a comprar algo, pero ahí es donde te encuentras, ahí es donde vas a hacer vida social, te tomas un café, otros encuentran distintas formas de recreación, y es por eso que, dado el resguardo que tenían, no se había podido llevar a cabo lo siguiente. Y han pasado cosas, digamos, el de la dehesa, bueno, ya lo entendemos por arriba completamente al revés y al derecho, y ahora el Parque Arauco, que es probablemente uno de los más emblemáticos, se llevó a cabo con cierta disciplina, digamos, con cierto orden, no pasó a mayores, excepto que algunas personas que estaban ahí comenzaron a agredir a los jóvenes manifestantes. Fíjate que pasó lo siguiente en algún momento, que también como parte de la gracia del asunto, que tratando de demostrar una cierta, ¿cómo decirlo?, empatía con el entorno, se tomaron parte de estas camas elásticas que hay, digamos, que son como estos juegos infantiles, y empezaron a saltar sobre las mismas. Ahí lo estamos viendo, que es como típico que el salto en la calle es parte digamos, de las consignas, ¿cierto? Claro, aparte que así, digámoslo, uno que está ahí mantiene la energía, también necesitas tener algún aspecto recreativo para poder mantenerte la gran cantidad de horas que es una manifestación. Y da la sensación de que son cabros bien jóvenes. Son de secundaria, de hecho. Secundaria, ¿cierto? Exactamente, Jaime. Fíjate que a mí hay algo que me llama mucho la atención porque de alguna forma ha generado cierto impacto el hecho de que el sector oriente de nuestra capital se vea... ¿cómo se llama? Se vea metido en manifestaciones.
Y yo creo que eso es bien importante destacarlo, porque creo que aquí hay una cosa muy importante y muy fundamental de hablar, que es la empatía. Y que de alguna forma tú lo mencionabas, Guillermina, porque yo de verdad siento que hay sectores de nuestra población, me incluyo por historia, digamos, de vida, que de verdad nos cuesta mucho ser empáticos, de verdad ser empáticos. Ayer Ignacia mencionaba justamente esto, Ignacia Rocha, justamente esta idea de, claro, nosotros no tenemos conciencia de lo que significa vivir en Plaza Italia, por ejemplo. No tenemos conciencia de lo que significa vivir quizás en ciertas comunas. No tenemos conciencia de lo que significa, como lo dijo una vez un cabro en Maipú, un estudiante de historia de la Universidad de Chile, lo que significa estar en un pasaje donde, como decía hace un rato, niñas se prostituyen para comer, niños se drogan para evitar el hambre. No tenemos conciencia de lo que significa que nuestros abuelos se mueran por X razón. No, de verdad, no tenemos esa conciencia. Entonces, cuando tú escuchas, por ejemplo, los señores del portal La Dehesa diciéndoles rotos de mierda, váyanse a su población. Porque les entorpece su postal. Porque les entorpece su postal. De perfección. O cuando tú escuchas incluso acá un cabros de mierda, cuando están haciendo una manifestación pacífica. Ajá. De verdad, yo creo que hay un sector de la población que no tiene idea lo que es una manifestación, no tiene idea lo que es pasar hambre, claramente. No tiene idea lo que... Yo te digo, el otro día, creo que lo mencionaba acá en el programa, yo vi a una ex senadora diciendo que Chile, o no sé si te lo comentaba en privado, lo voy a decir ahora públicamente, pero una ex senadora decía en un programa de televisión que Chile iba a volver a ser pobre. Y yo te prometo que de repente yo le escuché y dije, a ver, pero Chile nunca ha dejado de ser pobre. Lo que pasa es que Chile se transformó en un país muy consumista, que se sobreendeudó y que vive a crédito. Sí. Pero tú comprenderás que si tienes los niveles que tenemos de educación, si tú tienes los niveles que tenemos de salud, si tú tienes los niveles que tenemos de pensión, la verdad es que pobreza, y pobreza brutal. ¿Sí? Y además contrastando justamente con esta otra postal de opulencia y maravilla. Ahora también está saliendo la pobreza de algo. Exacto. Jaime, pero qué buen punto. Jaime, qué buen punto. Pero sabes que si además de lo que ya estaba un sector en mucha pobreza, si además de eso se queman hospitales, se queman, no sé, colegios, qué sé yo, obviamente que vamos a quedar más pobres todavía. O sea, va a ser más complejo cuando alguien esté enfermo, cuando alguien necesite estudiar. Entonces, y yo creo que con respecto a los sectores, efectivamente, si alguien tuvo esas palabras que para mí no ha lugar en el portal La Dehesa, creo que, o en el Parque Arauco, creo que no se puede generalizar tampoco por sectores, porque una vez más estaríamos provocando más desunión, porque no toda la gente, ni que vive cerca del portal La Dehesa, ni que vive cerca del Parque Arauco, ¿no es cierto?, va a opinar ni va a actuar de esa Eugenia, forma. O sea, no porque vecinos, uno no haya pasado hambre, que eso no le agradece a Dios. Pero generalizar es súper complejo. No estoy generalizando, estoy diciendo simplemente que se establece esta mirada. De hecho, hay vecinos del portal La Dehesa y de Las Condes que efectivamente salieron apoyando a los manifestantes. Mucha gente. Por el video. Mucha gente. Efectivamente, hay que... Mira, estos que sirvan, como es horroroso lo que pasó, ¿no es cierto?, derrotear a alguien y todo eso, que sirva de ejemplo para que no vuelva a ocurrir nunca más. Porque todos somos chilenos, todos merecemos lo que hablamos el otro día, que en el fondo existe, para los que creemos en una divinidad, ¿no es cierto?, que para esa divinidad somos todos iguales. Pero valemos lo mismo. Da lo mismo lo que tenemos, donde estudiamos, que auto tenemos, eso da lo mismo. Ya, pero por lo mismo es difícil cuando uno generaliza, por eso es que también me cuesta el tema de los anticapuchas. Es mejor no generalizar. Ni a Carabineros, ni a los que viven ni en la Dehesa. Uno puede hablar de sistemas, uno puede hablar de instituciones. En todos lados siempre están los que hacen las cosas a la perfección y que son gallos que se comprometen. Ahora, y están los que efectivamente son las ovejas negras. Mira, atención con la siguiente. Mira, Guillermina, mira, que necesito tu opinión en lo siguiente porque se dieron, digamos, algo contrastado. Esto es la manifestación del Parque Arauco. En el primer registro tenemos un hombre que no sabemos quién es, que le llevó comida y agua a los muchachos que se estaban ahí manifestando, mira. Y después pasó otra cosa que no fue muy simpática. Mira, una persona, un anónimo, se acerca a los manifestantes y le llevó ahí unos alimentos, una agüita, digamos. No hizo un aspaviento, digamos, muchas gracias muchachos y sigan así, todo lo otro. No, calladito nomás, le llevó comida y agua. Representa la no generalización entonces. Exactamente. Este sector, digamos, y alguien que aprueba civilizada, tranquilamente, caballerosamente, incluso todo lo demás.
Eso por una parte. Sin embargo, por otro lado, y esto ya en la parte del Boulevard del Parque Arauco, que es como un strip center, que es al aire libre sin techo, ¿cierto? Donde hay un restaurante y algunos kiosquitos. Ahí se agarra una persona que estaba asistiendo, digamos, alguien que es un cliente de este centro comercial, con un encapuchado, y pasa lo siguiente, mira. Sí, Guillermina, tú querías decir algo justo antes de ver estas imágenes acerca de la generalización, de la no generalización. Habitualmente nosotros como país tenemos en nuestra identidad cultural esto de generalizar. En el caso, por ejemplo, cuando va una mujer conduciendo, habitualmente se va a generar, las mujeres conducen mal. Otro rango cultural, los hombres no lloran. Claro. Somos seres humanos, indistintamente el género que yo tenga. Sí. Hay una esencia que nos une. Por otro lado, estas manifestaciones en términos de eso que yo siento que es diferente de mí y que se está acercando a mí. Tengo dos posibilidades, lo acepto o lo rechazo. ¿Por qué no me doy la oportunidad de conocerlo? ¿Por qué no me doy la oportunidad de escuchar quién es, de descubrir quién es, de mirarlo y reconocerlo como un ser humano? Hoy día ustedes me invitaron aquí, sin embargo, me han tratado, ¿no es cierto?, en una forma de acogida maravillosa que yo le agradezco como un regalo. Qué linda. Y no sucede eso siempre, porque hay personas que te miran y simplemente es como que sacan una radiografía del otro y lo empiezan a juzgar sin ni siquiera saber quién es, ni escucharlo, ni nada. Prejuicio. Y ese prejuicio está muy arraigado en nuestra cultura chilena. Nosotros somos un país clasista, somos un país doble estándar y somos un país tremendamente prejuicioso. Si tú observas, los niños pequeños juegan todos con todos, sea hijo de quien sea, y son tremendamente felices, generosos, comparten. Sí, son todos buenos. En la medida que vamos creciendo, a más de alguien le habrán dicho, así como te ven, te tratan. No te juntes con esa persona porque no creo que sea muy buena. No, hay una frase muy buena. No es gente como uno, que uno no yo nunca he logrado entender muy bien de qué se trata. Es la tremenda falacia, además. Claro, no es gente como nosotros. ¿Y no será que en esa diferencia el otro también tiene algo que aportarme y yo puedo crecer y yo tal vez también le puedo servir al otro? Entonces nos falta ese acto de generosidad humana, descubrir antes de enjuiciar. ¿Por qué tenemos miedo a comunicarnos? Porque tengo miedo que el otro me va a juzgar y no me conoce y me va a juzgar. Y eso provoca pavor. Es verdad, es muy cierto lo que dice. Muy cierto. Tremendo punto. Absolutamente. No, simplemente Grande, decir que las manifestaciones van a continuar, no da la impresión de que vayan a terminar y hay que estar preparado para ello. Y aquí yo en realidad me estoy refiriendo a las personas que no les gustan estas cosas. Y usted tiene que aceptarlo de que hay gente que necesita hacer esto. Es importante que se haga esto y para que todo salga de la mejor manera, usted quizá haga hacer un proceso de reconciliación con respecto a los demás a la hora de que, le guste o no, usted en algún momento quizás se enfrente a esta situación. Solamente ese llamado de paz, cariño y de comprensión. Gracias, Alfa. Y Jaime, parece que lo que tampoco pretende parar por ahora son los incendios en la zona central, Alerta Roja en Valparaíso. Hoy día en la mañana tuvimos un incendio al lado del aeropuerto Machalí. ¿Cómo va eso? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son metros y metros quemados? No va a parar nunca. Mira, el fuego tiene un rol simbólico y lamentable, es brutal. Lamentablemente además estamos en un momento en que los focos incendiarios no paran. Tú bien lo mencionabas, Eva, el tema en Valparaíso no ha sido menor y ahora se siguió expandiendo y ha tomado la zona de Quintay, zona además con mucho viento, lo que ha perjudicado evidentemente o ha potenciado, digamos, el incendio. Y también tenemos un foco de incendio en la sexta región. Quinta y sexta región, la verdad es que se han visto muy
muy, muy complicadas por este tipo de cosas. Vamos con el titular y seguimos conversando. Declaran alerta roja para Valparaíso por incendio forestal. Ha consumido 160 hectáreas. Esto ya ha cambiado, ¿ah? Esto ha ido aumentando, ya vamos en 190 hectáreas. 190. Ayer eran 140, la verdad es que la situación es bastante compleja. Pero lo que no se maneja mucho 190 es como juntar 190 cuadras. Más o menos. Exactamente. Más o menos, es una brutalidad. Exactamente. Una comuna. Prácticamente. Mira, fíjate que de acuerdo a la información dada por bomberos, aquí estamos viendo justamente Quintay, esto es el fondo Las Tablas, camino a la localidad de Quintay, y estamos en alerta roja, ya esta es la información que dio bomberos, y la verdad es que es una situación bien compleja. El fuego se inició cerca del mediodía y justamente lo que decíamos hace un rato, esto fue ayer, y por causa del viento se expandió, exactamente. El 30-30-30 que se ocupa para incendios forestales particularmente, bueno, es el caso. Bueno, ¿Cuántos focos aproximadamente hoy día podríamos decir que hay? Mira, habían 2 focos ayer en esta zona, esto sigue siendo Quintay. Hay que recordar también que en esta zona, yo aquí tengo una duda, yo no sé si esto podríamos hablar de que es bosque nativo, porque ya ha habido deforestación, hay eucaliptos en la zona, muchos, pero de alguna manera igual el daño al ecosistema es brutal. Es brutal. O sea nativo o no sea nativo, aquí estamos hablando de un tema bien complejo. Fauna, totalmente. Ahora, los eucaliptos que son reforestados por nosotros, de nuevo nuestra mano del hombre siempre ahí. Potencian esto. Eso te iba a decir. Claro. Se queman, pero con mirarlos. Exactamente. Entonces, efectivamente, esto, además el viento, además la época del año en que estamos, es que genera esta situación tan difícil y dramática. Exactamente, estamos viendo distintos registros de este incendio. La verdad es que la situación es bien compleja y bueno, la verdad es que también esto suma de alguna manera, y eso es también lo tremendo, suma a este momento que estamos viviendo otro elemento que no podemos perder, el foco. Absolutamente. O sea, no podemos perder, es como, además como que lo inmediato no puede dejar de lado lo urgente. Además que los bomberos, cuando los necesitamos más que nunca, bueno, tienen que suspender, digamos, la extraordinaria situación en la que se encuentran para ir a apagar, digamos, para lo que sí nacieron, digamos, apagar incendios, por ejemplo, forestales. Bueno, es bien terrible. Claro, y los bomberos han sido muy importantes incluso en las manifestaciones. Fíjense la columna de humo enorme que hay ahí a propósito del daño al ecosistema, de la polución que se está generando. Y hay que recordar que hablábamos, no recuerdo, pero hace unos días acá en el programa, el tema de Valparaíso concretamente. O sea, estamos hablando de la quinta región, el daño que se está generando es tremendo y la verdad es que yo creo que aquí tenemos que estar muy complejo. Hay otro foco, a propósito de lo que mencionabas tú, ya fue controlado en Peñuelas, tenemos imágenes, entiendo. Esta zona fue afectada, pero afortunadamente ya se controló. Perfecto, hoy día está controlado. Yo creo que ya lo dijimos en otras ocasiones, hace falta mayores recursos para bomberos y también hay una cosa en la reacción. Hoy día en la tarde se hablaba de que habían conseguido 4 helicópteros, son helicópteros, pero no los Chinook, que pueden cargar 10.000 litros de agua cada uno, que en el fondo lo dejan caer y ojalá al centro del foco incendiario. Y me parece que la reacción no tiene que ser tan tarde. A veces la reacción tiene que ser mucho antes. O sea, ojalá estuvieran a disposición este tipo de herramientas como el helicóptero desde las primeras 10 horas en las que se produce el incendio, en lugar de esperar un par de días. Claro que sí. Porque las pérdidas son aún mayores, insisto, creo que es muy importante que tengan mayores recursos y mayores herramientas para poder ir a combatir, no solamente que vayan con el carro y al ver que no lo logran controlar, entonces mandemos ahora. Claro. Creo que la reacción tiene que ser más rápida, mucho más inmediata. Pero ahora, yo tengo la sensación de que ¿no? Que por eso se demora más. No sé. Pues la sensación que yo tengo es que fue bastante rápido dentro de toda la reacción. Hay que recordar que aquí el contingente de bomberos que llegó fue de Casablanca, Viña del Mar, o sea, de verdad fueron muchos a tratar exactamente. Siempre se apoyan entre ellos las comunas que están. Ahora, piensen una cosa, hubo que cerrar la ruta 68. Claro. O sea, nosotros imagínate, iba de un lado para el otro, producto del viento. Termina sobrepasando la carretera. Yo parezco vehemente y lo digo cada vez que vemos estas imágenes, pero yo siento que así como hay que invertir en darle mejoras al cuerpo de bomberos, hay que invertir en prevenir, en prevención. Toda la razón. Yo creo que hay que hacer, insisto, seguir haciendo o hacer comerciales que impacten acerca de cómo el hombre, aún sin intención,
por negligencia bota el cigarro por la ventana, hace un asado y deja un vidrio. Yo creo que prevenir es mejor que llegar a esto, y para eso se requiere hacer una campaña importante de prevención. Todos los veranos ocurre lo mismo. Ahora, yo quiero también decir algo a propósito de los jóvenes. Yo creo que los jóvenes han dado muchas lecciones este último tiempo, y los niños, yo tengo hijos de 15, 22 años, y la verdad es que vienen con otro chip. Yo la sensación que tengo es que vienen con otro chip. No sé, ¿te pasa? Estamos de acuerdo, sí. Tenemos hijos más grandes, incluso hijos chiquititos. ¿Es así? De verdad vienen con otro chip. Sí. O sea, tienen un nivel de conciencia y de pararte el carro si es que tú llegas a cometer algún tipo de torpeza. Sí, se agradece. Y los tipos, y uno dice, chuta. Incluso cuando te corrigen. Claro, y te corrigen en miles de cosas. Bueno, pero a ver. Les contaba que esto era la quinta región, pero también lamentablemente la sexta región, la región de O'Higgins, también se ha visto complicada. Tenemos el siguiente titular. Se mantiene la alerta roja por incendio forestal en Machalí. Ya ha consumido más de 30 hectáreas. De acuerdo con la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal, CONAF, el activo se mantiene el incendio forestal Quebrada Río Coya 1, el que consume una superficie aproximada de 30 hectáreas de matorral y arbolado en la comuna de Machalí. Esto ha afectado de 6 sectores de la zona a 5. Imagínate. Se está controlando, pero es una situación bien compleja. Y además, de alguna manera, a pesar de que ya se ha logrado controlar un poco, hay que decir que se ha mantenido la alerta roja. Fundamentalmente yo creo que tiene que ver con lo que decía Juan Andrés y con lo que nos ha enseñado mucho, que es esta idea del 30-30-30. Estamos en un momento lamentablemente de sequía en todo nuestro país, muy brutal. Estamos prácticamente en verano, las temperaturas son tremendamente altas, efectivamente, sobre todo la zona centro-norte está mucho más seca de lo que nosotros creemos. Está la desertificación. Entonces, de verdad, la situación es bien compleja. Sí, Jaime, y hay que cuidar los árboles, porque si no es porque los talan, es porque vemos imágenes tan tristes como estas que se queman, y los árboles son grandes maestros para otras culturas, los elefantes, las tortugas incluso, que tienen geometría sagrada en su coraza y todo eso, y los árboles, que son grandes maestros, tenemos que cuidarlos. Y cuidar la flora nativa. Todo, yo creo que eso es súper importante. Hay que incluso la gente que quiera reforestar o todo, de verdad rescatar nuestra flora. Por algo también existía en esta zona. Y hay que valorar que en 2 horas se quema un árbol y se necesitan 20 para que vuelva a crecer 20 años. 20 años. En 2 horas se quema. Exactamente. Entonces es una situación lamentablemente muy compleja. Por favor. También hay que considerar en la etapa de reforestación. Es conveniente seguir teniendo pinos, es conveniente seguir teniendo eucaliptus. Entonces ahí hay una cuestión de reingeniería y que tiene que ver con inteligencia. Así como hablamos de inteligencia para las policías, también en esta área. En estas intervenciones. Toda la razón, Guillermina. Finalmente, Eva, querida, muchachos, la educación, para mi gusto, es lo más importante. Y esto tiene que ver con la educación, como tú bien lo mencionabas. ¿Estás demente? Guillermina, qué placer, qué gusto tenerte acá. Sí, qué bueno. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí, de verdad, es un Ojalá pueda volver. Si me invitan, encantada de la vida. Pero por supuesto, esta es su casa, no necesita ni siquiera invitación, Guillermina. Expediente ese. Hoy día nos vamos con colección privada. Qué miedo. Para los amantes del suspenso y del thriller. ATM, que es como estos cajeros automáticos. Todo pasa a los Hitchcock dentro de esta cabina con un psicópata. Muy buena idea. 200 películas que hay que ver antes de morir. Blueberry, de Moebius, el mismo creador de los grandes cómics. Exactamente. Historia, ¿no? Esto es muy bueno. Cine clásico. Fiebre de sábado por la noche. Una gran película. Por supuesto. Buena. Un documental de la vida de Jaime Coloma. De cierta manera, un poquito. ¿Cuándo? Muy fácil. Ahora en Expediente Eso, no voto el papel, que hay que cuidar el papel. Muy bien. Entonces ya sabe, quédese con nosotros en la red viendo Expedientes ese imperdible. Y nosotros... Baila Coloma, baila. Mañana. Baila Coloma, baila. Gracias por su referencia. Chao, chicos.